Como discutimos anteriormente, los partidos políticos también tuvieron un impacto al comienzo de la dominación norteamericana. Luis Muñoz Rivera disuelve su Partido Federal Americano por desilusionarse con el nuevo sistema político que se establecía. De esa forma, las primeras elecciones celebradas bajo la ley Foraker no tuvieron la participación del Partido Federal Americano y fueron ganadas las dos en 1900 y en 1902 por el Partido Republicano de José Celso Barbosa. En 1904, Muñoz Rivera parte hacia los Estados Unidos y se establece en la ciudad de Nueva York. Desde allí esperaba organizar un grupo de políticos puertorriqueños que pudieran acercarse a la capital federal, Washington, D.C., para influenciar al presidente y a la administración norteamericana en cuanto a los pasos a seguir sobre el desarrollo político de Puerto Rico. En 1904, Muñoz Rivera funda una organización de educación política no partidista a la que le llamó la Unión de Puerto Rico. Por el prestigio y el extenso liderazgo que Muñoz Rivera había ya ganado en todo Puerto Rico, la Unión de Puerto Rico se convirtió rápidamente en un preámbulo a un nuevo partido político. Y en septiembre de 1904, Muñoz Rivera fundó el Partido Unión de Puerto Rico. El programa político del Partido Unión de Puerto Rico incluía varios aspectos que le hicieron exitoso inmediatamente. Por ejemplo, en el muy controvertible tema de las relaciones políticas con los Estados Unidos, el Partido Unión de Puerto Rico adoptó lo que se conoció como la Base Quinta. En la Base Quinta se establecía que el partido no tendría una preferencia propiamente de estatus político, sino que abogaría por aquella que fuera la preferencia de los puertorriqueños, fuera la autonomía o self-government, como se llamaba entonces, la anexión, que hoy día se llama la estadidad, o la independencia. A diferencia de la dominación española, el movimiento independentista no estaba proscrito o prohibido por ley. Por lo tanto, se podían organizar movimientos políticos a favor de la independencia, aunque no surgieron a principios del periodo norteamericano. La Base Quinta y el liderazgo prestigioso de Luis Muñoz Rivera convirtieron al Partido Unión de Puerto Rico inmediatamente en un éxito. En las elecciones de 1904, el partido ganó 6 de los 7 distritos políticos del país y a partir de las elecciones de 1908 e ininterrumpidamente hasta las de 1924, el Partido Unión de Puerto Rico ganó todas las elecciones y todos los puestos que iban a elección en dichas elecciones. Es importante recalcar como una de las nuevas disposiciones de la ley Foraker que se abolía la representación de Puerto Rico en el Parlamento Nacional. A diferencia de España, bajo la ley Foraker los puertorriqueños no teníamos ni tenemos derecho a elegir representantes al Congreso, un privilegio que está reservado para los miembros de la Unión. Se creó entonces el puesto de comisionado residente de Puerto Rico en Washington, que servía como una especie de representante de los intereses de Puerto Rico ante el gobierno federal. Después el puesto evolucionó y se enmarcó dentro del trabajo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde tiene su oficina todavía hasta nuestros días y desde donde despliega la mayor parte de su actividad. El primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington fue el republicano Federico de Getó. Y luego le sustituyeron en 1904 y en adelante candidatos del Partido Unión de Puerto Rico. Muñoz Rivera reservó las candidaturas políticas para otros líderes y no para él. Y no fue candidato en las primeras elecciones del Partido Unión de Puerto Rico. Se dedicaba única y exclusivamente a liderar el partido y a intentar negociaciones con el gobierno local y el gobierno de los Estados Unidos para adquirir más poderes políticos en Puerto Rico. A partir de las elecciones de 1910, Muñoz Rivera decide, para lograr reformas políticas en el Congreso, asumir la candidatura de comisionado residente y es elegido comisionado residente de Puerto Rico en Washington en 1910, en 1912, en 1914 y en 1916. Mientras tanto, el partido de Barbosa, que había dominado las primeras 2 elecciones en el régimen norteamericano, se tuvo que conformar con el papel de partido de la minoría.
en la ley Foraker no existía representación de las minorías en la legislatura a menos que lograran funcionarios electos. Por lo tanto, el quehacer político legislativo de Puerto Rico en esos primeros años estuvo dominado por miembros del Partido Unión de Puerto Rico y por la figura dominante de Luis Muñoz Rivera, que una vez se traslada a Washington como comisionado residente, se dedica enteramente a intentar nueva legislación como comisionado y con sus relaciones en el Congreso para reformar aquellas cosas que la ley Foraker no le había otorgado a Puerto Rico. Por ser el puesto de comisionado residente uno que se ejerce desde la capital federal y ante la imposibilidad de comunicaciones y de transportación rápida como existe hoy día, Muñoz Rivera tuvo que abandonar por razones de hecho práctico la presidencia del Partido Unión de Puerto Rico, que estuvo entonces ocupada por uno de sus protegidos, el joven abogado fajardeño Antonio R. Barceló. Barceló no era Muñoz Rivera en el ejercicio de su liderazgo, seguía estando a la sombra del principal líder, y el Partido Unión de Puerto Rico se debatía entre las figuras que defendían la independencia o los que defendían la autonomía, aunque también había líderes que defendían la anexión. El más importante de los que defendía la independencia era el presidente de la Cámara de Delegados y delegado por la ciudad de Mayagüez, José de Diego. En el ámbito del anexionismo estaba Rosendo Matienzo Cintrón, que poco después dejaría de ser parte del Partido Unión, se desencantaría con la idea de la anexión y terminó fundando el primer partido que defendió la independencia en Puerto Rico. Se llamó el Partido de la Independencia. Como habrás podido ver, es un momento de mucho cambio en la estructura político-partidista de Puerto Rico en esas primeras 2 décadas del siglo XX. En el próximo vídeo te voy a hablar del inicio de la crisis a partir de 1918 y la Primera Guerra Mundial.